El cielo estaba casi siempre nublado en el barrio donde vivía Lucas. Las nubes se mezclaban con la contaminación de las fábricas cercanas, tiñendo el aire de un tono gris amarillo, como si el cielo reflejara la aspereza del concreto que cubría todo a su alrededor. Las calles, llenas de baches y escombros, eran una constante señal de abandono. Para muchos, ese lugar parecía estar fuera del alcance de cualquier esperanza de cambio. Lucas, un joven de 16 años, caminaba por los callejones que conocía desde que tenía memoria. Sabía lo que había en cada esquina y casi podía contar las grietas en las paredes de las viejas construcciones, cuyas pinturas descoloridas y descascaradas solo reforzaban el aire de negligencia del barrio. Observador e introspectivo, Lucas notaba cada detalle a su alrededor, y aunque estaba acostumbrado a ese paisaje árido, había algo dentro de él que anhelaba un cambio. Vivía con su madre, Ana, y sus dos hermanos menores, Felipe y Clarita. La familia sobrevivía con el poco dinero que la madre ganaba lavando ropa ajena, mientras Lucas trataba de ayudar siempre que podía con trabajos ocasionales. Era una rutina dura, y muchas veces se despertaba de madrugada para acompañar a su madre al trabajo, regresando solo al final del día para intentar estudiar. La escuela, sin embargo, parecía cada vez más lejana a sus objetivos. Lucas tenía sueños, pero sentía que la vida lo ataba al suelo, como las raíces de un árbol que no puede crecer. En una de esas madrugadas, al volver de un trabajo nocturno, Lucas encontró algo que parecía fuera de lugar en ese ambiente. Una vieja revista, desgastada, estaba tirada entre los escombros, con una portada de jardinería ilustrada con flores vibrantes y coloridas. Lucas tomó la revista, limpió el polvo de la portada con cuidado y hojeó las páginas arrugadas, encantado con el contraste de las imágenes. Esas flores, cuidadas y bien cultivadas, parecían imposibles de existir en ese barrio, donde incluso la tierra era rara de ver. Aún así, al pasar las páginas, una idea comenzó a germinar en su mente. Esa misma noche, mientras las luces tenues de la casa iluminaban la sala, Lucas se sentó al lado de su madre, que cosía la ropa de los vecinos. Observó el cansancio en el rostro de ella, las manos callosas por el trabajo y su expresión silenciosa, como si esperara que la vida siempre fuera así. Lucas sintió un nudo en el pecho, una necesidad de decir algo, pero guardó el pensamiento para sí. De alguna manera, sabía que las palabras no cambiarían nada. En los días siguientes, Lucas hojeaba la revista siempre que podía, estudiando cada detalle sobre plantas, flores y cuidados básicos del suelo. Ese conocimiento parecía lejano, pero algo dentro de él le decía que no era imposible. ¿Y si pudiera crear un pequeño jardín? Pensó. Solo un espacio que traiga un poco de color a este lugar. Aunque parecía un sueño improbable, la idea no lo dejaba. Una tarde, mientras regresaba a casa, Lucas pasó por un área abandonada cerca de la entrada del barrio. El lugar estaba cubierto de escombros y pedazos de concreto, un verdadero basurero al aire libre. Aquella escena era triste, pero él no podía dejar de pensar que ese espacio podía ser diferente. Sabía que sería difícil, pero tal vez podría intentar algo. Con un poco de esfuerzo y dedicación, quién sabe si no lograría transformar ese terreno olvidado en un lugar donde la vida pudiera brotar. Lucas volvió a casa con un brillo nuevo en sus ojos. Al contarle a su madre sobre su idea, Ana sonrió, una sonrisa cansada pero genuina, y le dijo: «Hijo, si ese es tu sueño, entonces adelante. Solo ten cuidado, porque este mundo aquí no es fácil». Lucas asintió en silencio, pero su determinación comenzaba a echar raíces dentro de él. En los días siguientes, comenzó a reunir herramientas improvisadas y a observar cada pedazo de tierra expuesta que encontraba. Recogía algunas semillas de las frutas que comía y comenzó a guardar restos de vegetales para intentar enriquecer la tierra, aun sabiendo que la mayoría de las semillas probablemente no brotarían. Aún así, no se rendía. Finalmente, una semana después, Lucas reunió el coraje para comenzar. Escogió un área más escondida en el terreno, alejada de las miradas curiosas, y comenzó a limpiar el espacio. Movía escombros, piedras y restos de metal oxidado a un lado, creando un pequeño cantero. Los días pasaban,
Y mientras la comunidad apenas notaba lo que hacía, Lucas comenzaba a apegarse al sueño de ver ese pequeño espacio florecer. En la soledad de su trabajo, Lucas se sorprendía soñando con un jardín lleno de colores, donde las personas podrían ver que aún había belleza y vida, incluso en un lugar aparentemente estéril. Para él, eso sería una forma de probar que hasta las cosas más pequeñas, como una flor en medio del concreto, podían transformar el mundo a su alrededor. La primera etapa estaba completa. Había preparado la tierra y plantado algunas semillas, regándolas con cuidado y esperanza. Aunque sabía que el crecimiento sería lento, Lucas creía que, una vez que comenzara, el jardín podría florecer, trayendo con él una nueva perspectiva para ese lugar. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video. En los días que siguieron, la idea de transformar ese terreno abandonado en un jardín llenaba la mente de Lucas. Aunque aún estaba lejos de ver resultados, se aferraba a cada pequeño avance que lograba. Se levantaba más temprano para regar el cantero improvisado y comprobar si alguna de las semillas había germinado. Cada paso era pequeño, casi invisible, pero Lucas sentía que estaba sembrando algo más que flores, estaba plantando esperanza. Un día, mientras estaba inclinado sobre la tierra, arrancando unas malas hierbas que insistían en aparecer, escuchó las voces de un grupo de vecinos que pasaban por allí. Eran hombres y mujeres del barrio, personas que veía todos los días, pero que parecían más interesados en reírse de su dedicación que en ayudarle. Uno de los hombres, con un tono burlón, le gritó: «Oye, chico, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Vas a ser jardinero ahora?» Lucas levantó la vista e intentó sonreír, aunque sintiera la incomodidad de aquella atención inesperada. Respondió con amabilidad: «Estoy tratando de crear un espacio bonito aquí. Creo que todos merecemos ver un poco de color, ¿verdad?» Las risas resonaron, y otro hombre, con tono sarcástico, negó con la cabeza. «¿Color? ¿En este barrio? ¿Realmente crees que un puñado de flores va a cambiar algo? Solo un soñador puede creer en eso». El comentario dolió, pero Lucas se mantuvo firme. Sabía que, para la mayoría de las personas, lo que hacía parecía inútil, incluso infantil. Y también entendía el escepticismo. Después de todo, era difícil creer que algo tan simple como un jardín pudiera mejorar la vida de alguien en un lugar tan desolado. Aún así, una voz dentro de él le insistía en continuar. Quizás, si persistía, el jardín podría ser más que un pedazo de tierra con flores. Podría ser un símbolo, un recordatorio de que aún era posible que algo bueno brotara allí. Esa noche fue más difícil para Lucas. La voz de los vecinos resonaba en su mente, cuestionando su elección y haciéndolo dudar de sí mismo. Durante la cena, su madre notó su silencio y le preguntó qué le preocupaba. Lucas vaciló antes de responder, pero finalmente confesó: «Creo que la gente no cree que el jardín vaya a funcionar, mamá. Tal vez tengan razón». Ana sonrió, esa sonrisa cansada que decía más que 1000 palabras. Tomó la mano de su hijo y le habló con una firmeza que sorprendió a Lucas. «Sabes, Lucas, las personas que más dudan de tus sueños son aquellas que no tienen el valor de soñar. No dejes que la opinión de los demás te quite lo bueno que tienes dentro. Estás haciendo algo hermoso, algo que mucha gente no entiende. Pero si es importante para ti, entonces vale la pena». Esas palabras trajeron un calor inesperado al corazón de Lucas, y sintió que la duda se disipaba lentamente. Quizás su madre tenía razón, él no estaba allí para impresionar a nadie, sino para traer algo bonito a ese lugar olvidado. Y, si lograba inspirar a una persona, ya habría valido la pena. En los días siguientes, Lucas continuó con su rutina. Recogía semillas donde podía, ya fuera de las frutas que consumía o las que encontraba por el camino, guardándolas como si fueran tesoros. También empezó a improvisar herramientas con trozos de metal que hallaba en el terreno, usándolos para cavar y preparar la tierra con más eficiencia. Aunque era un trabajo lento y agotador, cada nueva hoja o brote que surgía le daba una satisfacción que nunca había experimentado. Fue en una de esas mañanas de trabajo que Lucas conoció a doña Carmen,
una señora de cabello gris y expresión amable, que solía pasar por el terreno todos los días, siempre en silencio. Pero esa mañana, se detuvo junto a Lucas y observó lo que hacía con una sonrisa curiosa. «Joven, ¿qué estás plantando aquí?», le preguntó, inclinando la cabeza como si intentara comprender su esfuerzo. Lucas sonrió y explicó, un poco avergonzado. «Estoy intentando crear un pequeño jardín, doña Carmen. Creo que, si logramos poner algo de color aquí, tal vez el barrio se sienta menos triste». La señora sonrió aún más y asintió, como si entendiera algo que los demás no habían comprendido. «Sabes, cuando era joven, había flores por todas partes. Mi madre decía que traían buena suerte a la casa, y todos los vecinos cuidaban sus jardines con mucho esmero. Es bueno ver que alguien aún se preocupa». Esas palabras fueron un regalo para Lucas, una especie de confirmación de que su esfuerzo tenía un significado, aunque pequeño. Doña Carmen comenzó a visitarlo casi todos los días, trayéndole palabras de aliento y a veces, incluso 1 o 2 semillas de flores que guardaba en casa. Pero no todo era fácil. A medida que pasaba el tiempo, Lucas se daba cuenta de que la tarea era mucho más ardua de lo que había imaginado. La tierra no era fértil, el sol era inclemente, y el poco agua que lograba recolectar parecía insuficiente para mantener las plantas con vida. Muchos días, se sentía agotado, y las semillas que plantaba no daban señales de vida. Algunas noches, mientras miraba el cielo a través de la ventana de su habitación, la duda volvía a atormentarlo. Se preguntaba si realmente era posible hacer florecer ese lugar o si solo estaba luchando contra una realidad inmutable. Aún así, cada amanecer, Lucas se levantaba con la misma determinación de siempre. Cada pequeña victoria, como la aparición de una hoja o el brote de una flor tímida, le daba fuerzas para continuar. La presencia de doña Carmen y sus palabras amables también le brindaban consuelo, recordándole que no estaba solo en su lucha. Y, aunque aún no lo sabía, el esfuerzo de Lucas comenzaba a llamar la atención. Algunos vecinos lo observaban desde lejos, curiosos y tal vez incluso un poco inspirados por lo que hacía. Aunque no decían nada, empezaban a fijarse en el chico que, todos los días, plantaba algo nuevo en medio del concreto y la basura. Era como si Lucas estuviera dejando huellas invisibles de esperanza en esa tierra olvidada. El jardín aún estaba lejos de ser el refugio que él imaginaba, pero la visión del primer brote de color en medio del gris hizo que su corazón latiera con más fuerza. Por primera vez, sintió que su idea tal vez era posible. Y, al mirar ese pequeño brote que luchaba por vivir en medio del concreto, Lucas comprendió que ese jardín no era solo un intento de traer belleza al barrio, era un reflejo de su propia lucha por sobrevivir y crecer, a pesar de todas las dificultades. Con un último suspiro de alivio, Lucas volvió a casa, llevando consigo la imagen de ese primer brote. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero también sabía que algo especial estaba empezando a nacer allí, algo que, si cuidaba con esmero y perseverancia, podría transformar mucho más que un terreno abandonado. A la mañana siguiente, Lucas se despertó más temprano de lo habitual. La imagen del primer brote en el jardín todavía lo llenaba de entusiasmo, y sentía una nueva motivación. Apenas se levantó, tomó su regadera improvisada, una botella de plástico con algunos agujeros en la tapa y salió en dirección al terreno. El sol apenas comenzaba a salir, bañando el barrio con una luz que parecía casi inusual en medio de aquel paisaje desolado. Al llegar, Lucas encontró las plantas aún encogidas por el frío de la madrugada, como si también estuvieran despertando junto a él. Se arrodilló, inspeccionando cada una, regándolas con el cuidado de quien atiende algo valioso. Su mente divagaba, y se sorprendía pensando en lo que ese espacio podría llegar a ser con el tiempo, si lograba mantener el ritmo. Imaginaba que, algún día, los niños podrían jugar allí sin miedo a la basura y los escombros, y que los vecinos encontrarían un lugar bonito donde pasar el tiempo. Pero, mientras Lucas soñaba despierto, la realidad volvió a golpear. El terreno estaba lejos de ser fértil, y comenzó a notar que algunas plantas no sobrevivirían al sol implacable de la tarde, ni siquiera con el agua que él traía a diario. En medio de su dedicación, se encontró frente a un dilema:
No tenía los recursos necesarios para cuidar las plantas como ellas lo necesitaban. Esa misma tarde, después de regresar del terreno y charlar un poco con doña Carmen, Lucas decidió pedir ayuda a su madre. Sabía que Ana estaba sobrecargada con el trabajo y que el poco dinero que ganaba apenas alcanzaba para los gastos de la casa, pero necesitaba orientación. Al verlo desanimado, Ana adivinó lo que sucedía y lo animó a seguir adelante, aunque con una pizca de cautela. «Lucas, admiro mucho tu voluntad», le dijo, mientras cosía una camisa vieja. «Pero sabes que la realidad aquí no es fácil. No quiero que te hagas daño si las cosas no salen como esperas. A veces, tenemos que aprender a ser tan duros como la vida que nos rodea». Esas palabras permanecieron en la mente de Lucas por días. Sabía que su madre intentaba protegerlo, pero el sueño de ver florecer el jardín era algo que no podía abandonar. Esa era su forma de luchar contra la dureza que su madre mencionaba, su manera de demostrar que hasta en el concreto podía existir algo que no fuera tan árido. Sin embargo, Lucas también entendía que necesitaría buscar alternativas si quería mantener el jardín vivo. La falta de recursos era un desafío real y amenazaba constantemente sus planes. Fue entonces cuando decidió buscar ayuda fuera de casa. Empezó a recorrer la vecindad en busca de algo que pudiera servir para mejorar el terreno, restos de comida para hacer abono, pedazos de madera para marcar los canteros o recipientes para almacenar agua. Durante una de sus búsquedas, Lucas pasó por una pequeña tienda de abarrotes en el barrio y vio a un hombre descargando frutas y vegetales que estaban parcialmente dañados. Al observar la escena, se le ocurrió una idea. Si lograba usar los restos vegetales como abono, tal vez el suelo podría mejorar. Lucas se acercó tímidamente al dueño de la tienda, un hombre de mediana edad llamado Don Jairo, y le explicó su plan. Para su sorpresa, el hombre, que normalmente era visto como malhumorado por los vecinos, sonrió al escuchar sobre el jardín. «Muchacho, tienes valor, ¿eh?», dijo Don Jairo, cruzando los brazos y evaluando a Lucas. «No sé si ese jardín va a funcionar, pero si necesitas restos de vegetales, puedo separártelos. Va a ser un trabajo duro mezclar eso en la tierra, pero parece que ya estás acostumbrado a trabajar duro, ¿no?». Lucas agradeció entusiasmado, y desde ese día empezó a recoger restos de vegetales y frutas en la tienda, usándolos para enriquecer la tierra. Aunque enfrentaba dificultades, sentía que estaba encontrando la manera de superar las limitaciones. Y, aunque Don Jairo seguía siendo reticente, Lucas notó algo positivo en él. Después de todo, había ganado un nuevo aliado, aunque fuera en silencio. Con el suelo mejorando poco a poco, Lucas comenzó a notar que algunas semillas finalmente estaban germinando. Sentía que su trabajo empezaba a dar pequeñas señales de progreso, lo que lo llenaba de satisfacción y lo motivaba a seguir. Esa noche fue a dormir sintiéndose más seguro de que estaba en el camino correcto, y que poco a poco, el jardín estaba comenzando a crecer. La transformación no pasó desapercibida para los vecinos. Al principio, solo algunos miraban con curiosidad desde lejos, pero otros comenzaron a acercarse para observar de cerca el trabajo de Lucas. Algunos pasaban y lo saludaban, y uno que otro incluso se detenía a conversar, preguntándole sobre el tipo de plantas que había sembrado o sobre cómo había logrado que crecieran en una tierra tan difícil. Lucas explicaba con entusiasmo todo lo que sabía, orgulloso de que, poco a poco, el jardín empezaba a llamar la atención de quienes antes dudaban de su proyecto. Doña Carmen comenzó a visitarlo casi todos los días, trayéndole palabras de aliento y a veces, incluso 1 o 2 semillas de flores que guardaba en casa. La señora se había convertido en una compañera constante, siempre lista para ayudar con un consejo o para traerle algo de agua fresca cuando el trabajo en el jardín se hacía agotador. Para Lucas, su apoyo era como un recordatorio de que no estaba solo en su sueño. Esa tarde, después de una larga jornada de trabajo, doña Marta, la maestra jubilada del barrio, se acercó al jardín. Era una figura respetada, aunque reservada, que rara vez participaba en las actividades comunitarias. Observó en silencio las plantas que Lucas había sembrado, y después de un rato, le habló con una sonrisa contenida. «Lucas, lo que estás haciendo aquí es importante», dijo ella. «No solo estás plantando un jardín,
estás plantando una idea de que las cosas pueden mejorar. Este lugar no es solo para ti, sino para todos los que vivimos aquí. Tu esfuerzo significa algo. Las palabras de doña Marta fueron un regalo para Lucas, quien sintió que su sueño de transformar el terreno en un espacio de vida y color tenía ahora un significado aún más profundo. Estaba viendo cómo el jardín se convertía en un lugar especial, que despertaba en los vecinos el deseo de ser parte de algo más grande. Y esa noche, mientras miraba las primeras flores que tímidamente decoraban el lugar, comprendió que estaba creando más que un jardín, estaba sembrando esperanza en el corazón de su comunidad. Los días pasaban, y Lucas seguía cuidando del jardín con el mismo cuidado y dedicación de siempre. Sentía que, con cada pequeño brote que surgía, su conexión con ese espacio se hacía más fuerte. A veces pasaba horas observando cómo crecían las plantas, imaginando cómo sería cuando el jardín estuviera finalmente completo. La visión de un espacio lleno de color y vida era lo que lo mantenía motivado, incluso en los días más difíciles. Poco a poco, el jardín comenzó a llamar la atención de más personas de la comunidad. Los vecinos que antes miraban con desconfianza el trabajo de Lucas ahora pasaban más despacio, lanzando miradas curiosas y en algunos casos, incluso deteniéndose para hacer preguntas. Los niños, que antes se divertían destruyendo las plantas, ahora venían a ayudar, cuidadosos y hasta orgullosos de ver el progreso. Algunos de ellos llamaban a sus madres y padres para que vieran el jardín de Lucas, lo que causaba una mezcla de sorpresa y orgullo en el joven. Una tarde, mientras regaba las nuevas plantas, Lucas notó la presencia de un pequeño grupo de vecinos alrededor del terreno. Doña Carmen estaba entre ellos, y Lucas se dio cuenta de que había traído a más personas para mostrarles lo que él estaba construyendo. Con una sonrisa, ella lo llamó. «Lucas, mira, he traído a algunas amigas para que conozcan tu trabajo. Doña Marley incluso trajo algunas plantas para que las siembres». Lucas sonrió, tratando de esconder la sorpresa y la emoción. Nunca imaginó que las personas comenzarían a contribuir con el jardín. Doña Marley, una señora de cabello corto y grandes gafas, se acercó con algunas plantas en la mano y le dijo con una sonrisa tímida: «Vi lo que estás haciendo aquí y me pareció algo muy bonito, hijo. Tenía estas plantas en casa y pensé que quedarían bien en tu jardín». Lucas tomó las plantas con gratitud, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Cada gesto de apoyo, por pequeño que fuera, hacía que se sintiera menos solo en su proyecto. Sabía que aún le quedaba mucho trabajo por hacer, pero ahora, con la ayuda y el aliento de los vecinos, el peso se sentía más ligero. Comenzó a plantar las nuevas mudas con el mismo cuidado y cariño de siempre, bajo la atenta mirada de las señoras que ahora formaban una pequeña audiencia. A medida que el jardín ganaba nuevas flores, otras personas comenzaron a traer sus propias contribuciones: semillas de flores y hierbas, pequeños maceteros y hasta adornos improvisados que hacían en casa. El espacio, que antes era solo un terreno abandonado y lleno de escombros, empezaba a transformarse en algo más, un lugar donde las personas se reunían, conversaban y compartían. Para Lucas, ese cambio era más importante que cualquier flor que pudiera plantar allí. En uno de esos días, mientras trabajaba, escuchó una voz familiar. Era don Jairo, el dueño de la tienda, quien se había acercado con una expresión intrigada. «Mira, chico, parece que lo lograste», dijo él, cruzando los brazos y evaluando el jardín. «Lo que empezó con unos cuantos brotes ahora es todo esto. Hasta las señoras del barrio vienen aquí todos los días». Lucas sonrió, agradecido por la observación de don Jairo, pero sin dejar de notar una pizca de orgullo en su voz. Aunque nunca lo admitiera, el comerciante estaba, en el fondo, impresionado por lo que el joven había hecho. Empezó a saludar a Lucas con más frecuencia y hasta le daba algunas frutas que estaban comenzando a pasarse de maduras, como un incentivo más para que el joven continuara con su trabajo. Cada día, el jardín se convertía más en un reflejo de la unión de los habitantes del barrio. Era como si cada flor que florecía representara un trozo de esperanza que renacía en la vida de cada persona que pasaba por allí. Lucas observaba a los niños jugando cerca del jardín,
mientras las señoras aprovechaban para descansar bajo la sombra de los pocos árboles que había plantado. Se daba cuenta de que el jardín se estaba convirtiendo en un espacio de convivencia, algo que nunca imaginó que podría existir en ese barrio. Una tarde, mientras trabajaba en el jardín, Lucas fue sorprendido por una visita inesperada. Doña Marta, la maestra jubilada que vivía allí desde hacía años. Era conocida por su aire serio y reservado, y rara vez participaba en las actividades de la comunidad. Lucas se sorprendió al verla acercarse y no pudo ocultar su curiosidad. «Buenas tardes, Lucas», dijo ella, con una sonrisa contenida. «Me enteré de que transformaste este terreno abandonado en un jardín. Decidí venir a ver». Lucas se sintió un poco avergonzado, pero agradeció la visita. Doña Marta se acercó a las flores y pasó un rato observando cada detalle, como si estuviera estudiando lo que él había hecho allí. Después de un momento, se volvió hacia Lucas y, con un brillo en los ojos, le dijo: «Estás haciendo algo importante, ¿sabes? Esto no es solo un jardín. Es un símbolo, una prueba de que podemos hacer algo bueno, incluso en un lugar donde la gente ya ha perdido la esperanza. Me recuerdas a mis alumnos de antaño, esos que querían hacer una diferencia». Lucas escuchó esas palabras con atención, sintiéndose tocado por algo que nunca había considerado antes. Quizás doña Marta tenía razón, tal vez ese jardín era más que flores y plantas. Era una demostración de que, con un poco de esfuerzo y dedicación, era posible transformar hasta el lugar más árido. En los días siguientes, doña Marta comenzó a frecuentar el jardín con más regularidad. Traía consigo libros de botánica y jardinería que había guardado a lo largo de los años y empezó a enseñarle a Lucas sobre las especies de plantas y cómo cuidarlas mejor. Para el joven, aquello era un regalo invaluable. Nunca había tenido acceso a ese tipo de conocimiento y ahora, con la ayuda de doña Marta, su trabajo se volvía más completo. El jardín ahora era un espacio no solo de convivencia, sino también de aprendizaje. Los niños se acercaban para escuchar las explicaciones de doña Marta y Lucas sobre las plantas y las flores, y los vecinos mayores aprovechaban para recordar historias de su infancia. Poco a poco, el jardín estaba transformando al barrio en algo nuevo, un espacio donde las personas se sentían bien y donde la vida parecía tomar un color distinto. Una noche, mientras reflexionaba sobre el impacto del jardín, Lucas comprendió algo que lo hizo sonreír. Había comenzado ese proyecto con la idea de plantar flores para traer belleza al barrio. Ahora veía que su impacto iba mucho más allá de la apariencia física del lugar. Estaba ayudando a los niños a ver que el mundo era más que las dificultades que enfrentaban cada día. Les estaba mostrando que, con esfuerzo y perseverancia, era posible crear algo bonito y duradero, incluso en medio del concreto y el abandono. Durmió esa noche con la certeza de que estaba en el camino correcto y que, si continuaba, el jardín podría convertirse en un verdadero refugio para todos los que vivían allí. Y, en el fondo, sentía que aquello era solo el comienzo, una pequeña semilla plantada en medio del concreto, pero que tenía el potencial de crecer y transformar la vida de todos a su alrededor. Era una mañana de sábado, y Lucas caminaba hacia el jardín con la misma emoción de siempre. El sol apenas se asomaba, y ya imaginaba lo que tendría que hacer ese día: podar algunas hojas secas, replantar una de las mudas que había traído doña Marta y añadir más abono al suelo. Todo seguía de acuerdo con lo planeado, o al menos eso pensaba. Al girar la esquina y ver el terreno, Lucas se detuvo de golpe. Sus ojos tardaron unos segundos en procesar la escena frente a él. Parte de las plantas estaban destruidas. Algunas flores habían sido arrancadas de raíz y tiradas por el suelo, como si fueran basura. La tierra, que había preparado con tanto esmero, estaba revuelta y llena de huellas de pisadas. La pequeña cerca de ramas que había improvisado para proteger el jardín estaba rota en varios puntos. El impacto rápidamente dio paso a una tristeza profunda. Lucas sintió un nudo en el pecho mientras caminaba entre las plantas destruidas. Se agachó y recogió una flor arrancada, con sus pétalos aplastados y sucios. Aquella visión parecía arrancarle toda la esperanza que había estado cultivando junto con el jardín. ¿Quién haría algo así?
¿Quién tendría tanto desprecio por el esfuerzo y el sueño que él estaba tratando de construir? Mientras analizaba los daños, se dio cuenta de que algunos niños del barrio lo observaban desde lejos, riendo y murmurando entre ellos. Lucas entendió lo que había sucedido. Probablemente esos mismos niños, que antes ayudaban, ahora habían visto el jardín como un simple juego. Un juego destructivo que, para ellos, tal vez no tuviera el menor significado, pero que para él representaba un golpe profundo. Lucas se arrodilló y comenzó a intentar salvar lo que podía. Las lágrimas amenazaban con salir cada vez que recogía una flor aplastada del suelo. ¿Realmente vale la pena todo esto?, pensó, con la tristeza llenando su corazón. Siempre supo que sería difícil, pero nunca imaginó que tendría que luchar contra el propio barrio para mantener su sueño vivo. Mientras intentaba replantar las pocas flores que aún podrían sobrevivir, escuchó la voz suave de doña Carmen a su lado. «Lucas, ¿qué ha pasado aquí?». Ella miraba la destrucción con una expresión de tristeza y preocupación. Lucas, sin poder disimular su frustración, respondió con la voz temblorosa. «Los niños, creo que pensaron que sería divertido destruir todo esto. No sé qué más hacer, doña Carmen. Quizás sea mejor rendirse, parece que a nadie realmente le importa». Doña Carmen se quedó en silencio un momento, observando la escena a su alrededor. Luego, posó su mano cariñosamente sobre el hombro de Lucas. «Sé que es difícil, hijo mío, y sé cuánto duele», dijo ella, con un tono que transmitía comprensión. «Pero los niños son así, muchas veces no entienden el valor de las cosas. Tú tienes que enseñarles, tienes que mostrarles que este jardín es algo que nos pertenece a todos». Las palabras de doña Carmen calmaron un poco el corazón de Lucas. Ella continuó. «¿Sabes, Lucas? Cuando era niña, mi madre cuidaba de un jardín. No era grande, pero ella decía que esas flores eran una extensión de nuestro hogar, una parte de nuestra historia. Y eso es lo que tú estás haciendo aquí, construyendo algo que nos pertenece a todos. No dejes que este momento te haga rendirte. Cada flor que plantas es una semilla de esperanza para nosotros». Lucas sintió las lágrimas finalmente rodar por sus mejillas, pero no de tristeza. Había en ellas una mezcla de gratitud y comprensión. Miró a doña Carmen, con un asentimiento, tomó una decisión silenciosa. No se rendiría. Aunque fuera difícil, continuaría, pues sabía que ese jardín significaba más que solo flores y plantas. Era un símbolo de algo mayor, algo que él quería ver crecer. Con la ayuda de doña Carmen, Lucas pasó las horas siguientes tratando de recuperar lo que fuera posible. La señora, que apenas podía agacharse por su edad, le ayudaba como podía, trayendo agua y cuidando las herramientas. Otros vecinos empezaron a aparecer, curiosos al ver a Lucas y a doña Carmen trabajando en el terreno destruido. Algunos ofrecieron ayuda, y pronto más personas estaban a su lado, replantando mudas, reparando la cerca improvisada y recogiendo las plantas rotas. Doña Marta apareció, trayendo palabras de apoyo y, más tarde, algunas mudas para volver a empezar el trabajo. Don Jairo, el dueño de la tienda, pasó rápidamente y, al ver el desastre, negó con la cabeza en señal de desaprobación. No dijo nada, pero al día siguiente envió a un empleado con un saco de tierra nueva, una donación para ayudar a Lucas a recomponer el suelo. El apoyo inesperado de la comunidad reavivó la motivación de Lucas. Se dio cuenta de que, a pesar del vandalismo, las personas realmente se preocupaban. Esa misma tarde, mientras trabajaba con los vecinos y los niños que aún lo ayudaban, decidió que debía hacer algo más para proteger el jardín, y además, enseñar a los niños a valorar el trabajo que él estaba realizando allí. En los días siguientes, Lucas comenzó a hablar con los niños cada vez que aparecían, explicándoles la importancia de las plantas y el motivo por el que cuidaba de ese jardín con tanto cariño. Algunas veces, los dejaba plantar flores, otras veces, les enseñaba a regar las mudas o a podar las hojas secas. Poco a poco, los niños comenzaron a ver el jardín como algo propio, un lugar que también formaba parte de sus vidas y que tenían la responsabilidad de proteger. Para reforzar esa idea, Lucas improvisó algunos letreros de madera, que pintó con la ayuda de los niños. En cada letrero escribió frases simples,
como cuida de este jardín y las flores son para todos. Cada día, percibía que su trabajo no solo florecía en el suelo, sino también en el corazón de las personas a su alrededor. El jardín aún estaba lejos de ser lo que Lucas soñaba, pero con cada nuevo comienzo sentía que su vínculo con ese lugar y con la comunidad se hacía más fuerte. Sabía que habría otros desafíos en el futuro, pero también sabía que no los enfrentaría solo. La imagen de Doña Carmen, ayudándolo a replantar las flores destruidas, y la visión de los niños que ahora cuidaban del jardín junto a él eran recuerdos que llevaría consigo como prueba de que ese sueño era más fuerte que cualquier obstáculo. Esa noche, al mirar el jardín, Lucas reflexionó sobre el camino que había recorrido hasta ese momento. Ahora comprendía que el jardín no era solo un espacio físico, sino un reflejo de algo más grande, una unión que estaba construyendo entre los habitantes del barrio, algo que podía crecer y sobrevivir, incluso en medio de las adversidades. Y, al pensar en las flores que volverían a brotar, Lucas entendió que, aunque fueran pisoteadas, siempre habría espacio para que renacieran. Al fin y al cabo, lo que estaba creando allí era, sobre todo, un símbolo de resistencia. Después del revés, Lucas se encontró renovado por una determinación que ni él mismo sabía que tenía. El jardín ya no era solo un sueño suyo, se había convertido en un proyecto colectivo, donde cada gesto de ayuda, cada mano que tocaba la tierra y cada planta sembrada reforzaba un sentimiento de pertenencia. Ese espacio, que antes parecía aislado y sin vida, ahora comenzaba a latir con la energía de las personas que ayudaban a transformarlo. En los días siguientes, Lucas se dedicó a reestructurar el jardín. Trabajaba con una concentración renovada, rehaciendo la cerca improvisada y organizando los canteros de una manera más ordenada. Algunos niños venían a diario, trayendo pequeñas contribuciones, un palo de madera para reforzar la cerca, algunas piedras que usaban para decorar el suelo alrededor de las plantas, o incluso maceteros improvisados que encontraban en casa. Cierta mañana, mientras trabajaba, Lucas fue sorprendido por la llegada de don Jairo, el dueño de la tienda de abarrotes. Jairo traía una bolsa llena de herramientas de jardinería, una pala nueva, una pequeña azada e incluso unas tijeras de podar. Entregó los objetos a Lucas con una leve inclinación de cabeza y una sonrisa disimulada. «Bueno, chico, pensé que esto sería más útil para ti que en la tienda», acumulando polvo, dijo, tratando de ocultar el orgullo en su voz. Resulta que mucha gente ha venido preguntando por el jardín de Lucas en la tienda. ¿Quién diría que este lugar daría tanto de qué hablar? Lucas tomó las herramientas, sintiendo una mezcla de gratitud y sorpresa. Apenas sabía que su pequeño jardín comenzaba a ser conocido fuera del barrio, pero la idea lo emocionaba. Agradeció a don Jairo, quien solo asintió y, antes de irse, le dio un último consejo. «No te rindas, muchacho. Necesitamos cosas buenas como esta para recordarnos que aún hay esperanza». Con las nuevas herramientas, el trabajo en el jardín se hizo más fácil y, poco a poco, Lucas pudo plantar más mudas y organizar el espacio. Los vecinos comenzaron a visitar el jardín con mayor frecuencia, y con cada nuevo visitante, percibía el brillo en los ojos de las personas. Incluso aquellos que, al principio, se burlaban de su idea, ahora mostraban respeto y admiración por su esfuerzo. Doña Marta, quien ahora venía casi todos los días, trajo una sorpresa especial. Una tarde soleada, llegó al jardín acompañada de un grupo de niños y adolescentes de la escuela pública del barrio. Los alumnos tenían entre 10 y 15 años, y la mayoría traía paquetes de semillas, plantas en macetas y hasta botellas de agua. Lucas miró al grupo con curiosidad, y doña Marta, con una sonrisa orgullosa, explicó: «Decidimos hacer una actividad educativa con los alumnos. Querían conocer el famoso jardín del barrio y hasta trajeron algunas plantas para ayudar a plantarlas». Los niños y adolescentes se mostraban animados por participar, y Lucas no podía ocultar su sonrisa mientras guiaba a cada uno de ellos en el proceso de sembrar las plantas. Les enseñaba pacientemente, explicando lo que sabía sobre cada tipo de planta, cómo cuidarlas y por qué era importante respetar ese espacio. Con el tiempo, notó que el interés de los jóvenes iba más allá del jardín. Había algo especial en trabajar con la tierra, una conexión que no habían experimentado antes. Al final de la tarde,
el jardín estaba más verde y lleno de vida que nunca. Los niños habían dejado sus huellas, y los canteros reflejaban el toque de cada uno de ellos. Lucas se sentía parte de algo mucho más grande, una transformación colectiva donde todos contribuían para que el jardín floreciera. Se dio cuenta de que, con la ayuda de esos alumnos, el jardín ya no era solo suyo, era un espacio que pertenecía a la comunidad, un símbolo de unión y renovación. Más tarde, doña Marta conversó con Lucas, elogiando el trabajo que había hecho allí. Observó la manera en que los niños se habían involucrado en el proyecto y le dijo, con la misma seriedad que usaba en sus clases: Lucas, lo que has hecho aquí no es solo un jardín. Has sembrado una idea en la cabeza de estos niños, una noción de que es posible crear algo bonito, algo que tenga valor. Y eso, joven, es una de las cosas más importantes que alguien puede hacer. Esas palabras tocaron a Lucas de una manera que no esperaba. Siempre creyó que el jardín traería belleza al barrio, pero ahora comprendía que su impacto iba mucho más allá de las flores. Estaba ayudando a los niños a ver que el mundo era más que las dificultades que enfrentaban cada día. Les estaba mostrando que, con esfuerzo y perseverancia, era posible crear algo bonito y duradero, incluso en medio del concreto y el descuido. Con el pasar de las semanas, Lucas notó que la transformación del jardín también se reflejaba en las relaciones de la comunidad. El espacio se había convertido en un punto de encuentro, donde las personas venían a conversar, descansar y compartir historias. Los niños jugaban cerca, y los vecinos mayores, que antes apenas se hablaban, ahora aprovechaban la sombra de los árboles para conversar sobre el día a día. Una tarde, mientras observaba la vida vibrar a su alrededor en el jardín, Lucas fue abordado por doña Carmen, quien traía una expresión emocionada. «Lucas, has traído algo muy importante para este barrio», le dijo, sujetando sus manos. «No sé qué habríamos hecho si no hubieras iniciado este proyecto. Parece que este lugar ha vuelto a la vida, y todo gracias a ti». Lucas agradeció, sintiéndose agradecido y al mismo tiempo humilde. Sabía que el jardín era el resultado de un esfuerzo colectivo y que el apoyo de cada persona había sido fundamental. Pero también comprendía que esa idea inicial, el deseo de plantar esperanza, había nacido dentro de él. Era la fuerza que había puesto en cada flor, en cada cantero, la que ahora se esparcía entre la comunidad. En los días que siguieron, Lucas continuó trabajando en el jardín, ahora con el apoyo y la participación activa de cada vez más vecinos. Su sueño, que antes parecía pequeño y solitario, ahora florecía con una fuerza que jamás imaginó. Sabía que todavía enfrentarían desafíos, pero también sabía que, con el apoyo de todos, el jardín seguiría creciendo, convirtiéndose en un símbolo de resistencia, unión y esperanza para todos. Esa noche, al observar el jardín iluminado por la luz de la luna, Lucas sintió una paz profunda y una sensación de realización. Estaba creando algo que iba mucho más allá de él, algo que inspiraría a futuras generaciones. Y en su corazón, sabía que ese jardín no era solo un espacio de plantas y flores. Era un lugar donde las personas podían reencontrarse, donde podían ver que, incluso en medio de las dificultades, la belleza y la unión eran posibles. Con el tiempo, el jardín fue creciendo y adquiriendo una sensación de completitud que Lucas jamás imaginó. Las plantas florecían en distintos colores, y el verde vibrante contrastaba con el concreto y las paredes descoloridas a su alrededor. La belleza del lugar atraía cada vez a más vecinos, que no solo admiraban las flores, sino que también trataban el jardín como un verdadero punto de encuentro. Niños, adultos y ancianos venían al jardín no solo a ayudar, sino también a pasar el rato, conversar y hasta compartir historias. Lucas observaba todo esto con una satisfacción silenciosa, notando cómo ese espacio se había convertido en un lugar de convivencia para el barrio. Cierto día, uno de los niños sugirió que trajeran bancos al jardín para que la gente pudiera sentarse y descansar. Era una idea simple, pero que marcaría una gran diferencia. La noticia se extendió entre los vecinos, y pronto todos comenzaron a juntar materiales improvisados para hacer asientos, trozos de madera, ladrillos e incluso algunas sillas viejas que podían restaurarse. Con la ayuda de los niños y algunos adultos,
Lucas logró instalar 2 bancos de madera improvisados en el jardín. Aunque eran rústicos, tenían un encanto especial. Cada uno de ellos parecía contar una historia, al igual que las flores que habían brotado en medio del concreto. Para los vecinos, esos bancos eran más que simples asientos, eran símbolos de algo que estaban construyendo juntos, y el jardín comenzó a atraer aún más visitas. Doña Carmen, que ahora venía al jardín todas las mañanas, adoraba conversar con los otros vecinos. Contaba historias de su juventud, recordaba los tiempos en los que el barrio tenía más vida y esperanza. Los niños, encantados, escuchaban cada palabra, como si esos recuerdos trajeran un poco de magia a sus propias vidas. Y al final de cada historia, le preguntaban sobre las flores y las plantas, mostrando a Lucas cuánto el jardín había llegado a ser importante para ellos. Una tarde, mientras ayudaba a los niños a reorganizar un cantero, a Lucas se le ocurrió una idea. Miró a su alrededor y pensó que el jardín podría ser aún más inclusivo, un espacio donde todos pudieran contribuir. Decidió entonces crear un muro de gratitud, una pequeña sección de la pared donde cada persona podría dejar un mensaje, una frase o incluso un dibujo. Sería una forma de que los vecinos expresaran lo que el jardín significaba para ellos. Lucas comenzó el proyecto a la mañana siguiente. Con la ayuda de doña Marta y los niños, limpió una parte de la pared y trajo algunas pinturas para decorar el espacio. Él mismo fue el primero en escribir un mensaje, un simple agradecimiento por la oportunidad de construir el jardín junto a todos. Los niños, emocionados, comenzaron a pintar flores, mariposas y mensajes de cariño. Doña Marta escribió un poema sobre el jardín, y doña Carmen dejó una frase sobre la esperanza y la resiliencia. Pronto, el muro de gratitud se convirtió en una atracción especial del jardín. Cada vecino que pasaba dejaba un mensaje, y el muro se llenó rápidamente de palabras de apoyo, de agradecimiento y de amor. Lucas, al leer esas frases, sentía que su trabajo allí era más que un simple proyecto de jardinería. Cada día, el jardín crecía también en el corazón de las personas. Una tarde, mientras Lucas leía los mensajes en el muro, un grupo de jóvenes se acercó cargando instrumentos musicales. Se presentaron como músicos del barrio y preguntaron si podían tocar allí, en el jardín. Lucas sonrió y los animó a compartir su música con la comunidad. La presentación fue sencilla, pero pronto atrajo la atención de todos. Los vecinos se reunieron para escuchar las canciones, y aquella tarde se convirtió en una verdadera celebración. La música llenó el aire con una alegría palpable, y Lucas observaba a las personas a su alrededor, sonriendo y disfrutando como nunca. Se dio cuenta de que el jardín se había convertido en mucho más que un lugar bonito. Era un espacio donde todos podían compartir momentos especiales, donde las historias se entrelazaban y donde la esperanza florecía junto con las plantas. En ese momento, Lucas sintió una profunda gratitud. Sabía que, sin el apoyo de la comunidad, el jardín no sería lo que era. Cada flor, cada banco, cada risa era fruto de un esfuerzo colectivo, de personas que, poco a poco, aprendieron a valorar lo que habían construido juntas. Y comprendió que el jardín era, en realidad, una extensión del propio barrio, un reflejo de la unión y la fuerza de cada uno de los vecinos. Al final del día, cuando todos comenzaron a despedirse, doña Carmen se acercó a Lucas y le dijo, con los ojos llenos de emoción: «Este lugar es un regalo, Lucas. Nos has traído algo muy especial, algo que tal vez nunca hubiéramos experimentado. Este es un refugio, una prueba de que juntos somos más fuertes». Lucas sonrió, sintiéndose emocionado. Sabía que esas palabras eran sinceras y reflejaban lo que todos sentían. No solo había plantado un jardín, había creado un espacio donde las personas podían reencontrarse, donde podían ver que, incluso en medio de las dificultades, la belleza y la unión eran posibles. En los días siguientes, el jardín continuó creciendo, recibiendo nuevas flores, plantas y visitantes. Cada día se volvía más acogedor, más lleno de vida. Lucas continuaba cuidando del espacio con cariño, sabiendo que, ahora, el jardín no le pertenecía solo a él, sino a todos los que venían en busca de paz, esperanza y alegría. Esa noche, antes de dormir,
Lucas reflexionó sobre el camino que había recorrido hasta allí. Sabía que todavía enfrentarían desafíos, pero también sabía que el jardín continuaría floreciendo mientras contara con el apoyo de la comunidad. Y, en su corazón, sentía que ese espacio era un símbolo de resistencia, una prueba de que, incluso en los lugares más inhóspitos, la vida podía renacer con fuerza y belleza. El jardín de Lucas ya era conocido por todos en el barrio. Las flores de tonos vibrantes, los bancos improvisados y el muro de la gratitud hacían de ese lugar un refugio acogedor para quienes buscaban un descanso de las preocupaciones diarias. Con el tiempo, la historia del jardín comenzó a expandirse. Los vecinos hablaban a sus amigos y familiares de otros lugares sobre aquel espacio especial que había surgido en un barrio humilde, y las personas venían de otras zonas para ver de cerca la transformación. Una tarde, mientras Lucas ayudaba a algunos niños a plantar nuevas mudas, fue sorprendido por la llegada de un grupo de visitantes inesperados. Eran miembros de una ONG local dedicada a proyectos comunitarios y de revitalización de áreas urbanas abandonadas. La líder del grupo, una mujer llamada Julia, se acercó a Lucas con una sonrisa cálida, mientras los otros observaban el jardín con admiración. «Lucas, me enteré de lo que hiciste aquí», comenzó Julia, estrechando su mano. «Estamos impresionados con lo que tú y tu comunidad han logrado. Este jardín es un ejemplo maravilloso del poder de la unión y la voluntad». Lucas se sintió sorprendido y un poco incómodo con el elogio, pero sonrió y agradeció. Julia continuó explicando que la ONG estaba interesada en apoyar proyectos de transformación social, y que el jardín parecía ser el ejemplo perfecto de cómo un espacio verde podía cambiar la vida de las personas. Le contó que había un fondo disponible para iniciativas comunitarias pequeñas y que el proyecto del jardín cumplía con todos los requisitos. La propuesta era ayudar a Lucas a expandir el jardín, incluyendo la instalación de bancos más cómodos, algunos árboles grandes para crear sombra e incluso un área de juegos para los niños. Al escuchar esto, Lucas sintió que el corazón le latía más rápido. La idea de ver el jardín crecer para ofrecer aún más a la comunidad era algo que jamás imaginó, pero que ahora parecía posible. «Claro que acepto la ayuda», respondió Lucas, casi sin creer lo que sucedía. «Este lugar significa mucho para todos nosotros, y cualquier cosa que haga el jardín mejor será una bendición para la comunidad». En las semanas siguientes, el equipo de la ONG comenzó a trabajar codo a codo con los vecinos del barrio. La llegada de los recursos y el apoyo técnico trajo una nueva energía al proyecto. Los niños, siempre ansiosos por participar, ahora tenían más espacio para jugar, mientras que los adultos contribuían con ideas para organizar mejor los canteros y los bancos. Julia y su equipo también trajeron algunas mudas de árboles frutales, sugiriendo que el jardín podría ser más que un lugar bonito, podría ser también un espacio útil donde la fruta estuviera al alcance de todos. Todo el barrio observaba las mejoras con entusiasmo, y el jardín pronto se transformó en un punto de orgullo para todos. Lucas observaba el crecimiento del lugar con gratitud y emoción. Veía la alegría en los ojos de los niños al jugar en el nuevo parque y sentía el alivio de los vecinos que ahora tenían un lugar sombreado donde podían conversar y descansar. Y cada vez más, comprendía que el jardín era algo más que un espacio físico, era un puente que unía a las personas e inspiraba un sentimiento de pertenencia. Una tarde soleada, doña Carmen llegó al jardín con una cesta de frutas y algunas botellas de jugo. Se acercó a Lucas, que estaba regando las plantas, y lo invitó a sentarse en uno de los nuevos bancos. Alrededor de ellos, otros vecinos se reunieron, y en pocos minutos, la pequeña reunión se convirtió en una celebración espontánea. Las personas reían, conversaban e incluso comenzaron a compartir historias de cómo sus vidas habían cambiado desde que el jardín había sido creado. Doña Carmen tomó la mano de Lucas y le habló con una emoción profunda. «Lucas, nos has dado un regalo que durará para siempre. Este jardín es un ejemplo de lo que es posible cuando creemos en el poder de la unión. Cada flor, cada árbol aquí representa nuestra fuerza, nuestro esfuerzo. Tú hiciste esto por nosotros, y nunca lo olvidaremos». Lucas sonrió, sintiéndose agradecido pero también humilde. Sabía que el jardín era el resultado de un esfuerzo colectivo, y que el apoyo de cada persona había sido fundamental.
pero también comprendía que esa idea inicial, el deseo de plantar esperanza, había comenzado dentro de él. Era la fuerza que había puesto en cada flor, en cada cantero, la que ahora se extendía por toda la comunidad. En la semana siguiente, la ONG organizó una pequeña ceremonia para oficializar la nueva fase del jardín. Representantes de la alcaldía asistieron, y los vecinos se sentían orgullosos al ver el reconocimiento de su trabajo. Durante la ceremonia, Julia pronunció un discurso destacando la importancia del proyecto y el impacto que había tenido en la vida de las personas. Agradeció a Lucas, resaltando su valentía y perseverancia, e invitó a Lucas a decir algunas palabras. Lucas sintió un cosquilleo en el estómago, pero al mirar a la audiencia, vio rostros conocidos y sonrisas cálidas. Respiró hondo y comenzó a hablar. Las palabras salieron con naturalidad. Este jardín empezó como un sueño pequeño, una idea que tuve de ver algo bonito en medio de tanto concreto, comenzó. Nunca imaginé que se convertiría en algo tan grande. Cada persona que contribuyó, cada mano que ayudó a plantar una flor, a regar las plantas, a cuidar este espacio, hizo que este jardín sea lo que es hoy. Esto es un pedacito de cada uno de nosotros. Hizo una pausa, mirando alrededor del jardín y sintiendo el peso de lo que habían construido. He aprendido que, incluso en las condiciones más difíciles, siempre hay espacio para la vida y para la esperanza. Este jardín es una prueba de ello. Y es una prueba de que, juntos, podemos transformar el lugar donde vivimos e inspirar una nueva perspectiva, no solo para el barrio, sino para todos los que pasen por aquí. La audiencia aplaudió, y Lucas sintió una ola de orgullo y alegría. Sabía que ese momento era un hito, no solo para él, sino para todos los que habían creído en su sueño y lo habían ayudado a hacerlo realidad. El jardín, ahora oficialmente reconocido como un espacio comunitario, continuaría creciendo e inspirando a las próximas generaciones. Al final de la ceremonia, Lucas se sentó en uno de los nuevos bancos y observó el jardín a su alrededor. Los jóvenes árboles se mecían al viento, los niños jugaban en el parque y las flores coloridas le daban al lugar un brillo especial. Sabía que aún habría desafíos en el futuro, pero también sabía que no enfrentaría nada de eso solo. Con la ayuda de la comunidad y el apoyo que había recibido, el jardín tenía el potencial de seguir creciendo, convirtiéndose en un espacio de belleza, convivencia y esperanza. Y, en su corazón, Lucas sentía que ese proyecto se había convertido en algo más grande de lo que jamás había soñado, un símbolo de la fuerza colectiva y de la capacidad que cada uno de nosotros tiene para transformar el mundo a nuestro alrededor. La rutina en el jardín seguía tranquila, y Lucas se sentía agradecido por cada día en que lo veía crecer y florecer. Ahora, con los nuevos bancos, el parque infantil y los árboles frutales que comenzaban a fortalecerse, el jardín parecía más acogedor que nunca. Sabía que ese espacio significaba mucho para la comunidad. Todos los que pasaban por allí se sentían parte de algo especial, como si hubieran encontrado un hogar al aire libre, donde podían relajarse, conversar o simplemente contemplar la naturaleza. Sin embargo, como un rayo en un día claro, llegó una noticia inesperada. Una mañana, mientras cuidaba de algunos canteros, Lucas escuchó un murmullo entre los vecinos que se reunían en el jardín. Doña Marta, con una expresión de preocupación, llamó a Lucas aparte y le contó lo que había oído de un empleado del ayuntamiento. El terreno donde estaba el jardín había sido incluido en un proyecto inmobiliario. Una gran constructora planeaba levantar un edificio comercial en ese lugar y, para ello, el jardín tendría que ser demolido. Lucas sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El jardín que él y la comunidad habían construido con tanto esfuerzo estaba amenazado, y esa noticia era como una nube oscura sobre el sueño que habían cultivado juntos. Los vecinos, al saber de la posible demolición, se mostraron igualmente conmocionados. La noticia se extendió rápidamente por todo el barrio, y lo que antes era un refugio de paz se transformó en un escenario de incertidumbre y angustia. Esa misma tarde, una reunión espontánea tuvo lugar en el jardín. Varios vecinos, incluyendo a doña Carmen, don Jairo y doña Marta, se reunieron para discutir qué podían hacer. La indignación era visible en cada rostro, y el deseo de luchar por el jardín era unánime.
«Este lugar es nuestro», exclamó doña Carmen, con su voz firme a pesar de la avanzada edad. «No podemos permitir que nos quiten esto. Trabajamos tanto para crear este espacio, y ahora forma parte de nuestras vidas. No podemos quedarnos de brazos cruzados». Los vecinos estuvieron de acuerdo, y Lucas sintió una nueva llama de determinación arder en su pecho. Sabía que el jardín se había convertido en un símbolo de esperanza para el barrio y que, sin él, el lugar perdería una parte de su identidad. Inspirado por la fuerza de la comunidad, Lucas propuso que se movilizaran para proteger el jardín. Decidieron reunir firmas para una petición y contactar a la ONG, que tal vez podría ofrecer apoyo legal. En los días que siguieron, Lucas y los vecinos fueron de puerta en puerta, explicando la situación y pidiendo apoyo. La respuesta fue impresionante. Casi todos en el barrio se solidarizaron con la causa, dejando sus firmas y palabras de aliento. Muchos contaron cómo el jardín había transformado sus vidas y prometieron hacer todo lo posible para protegerlo. La ONG, al ser informada de la amenaza, se ofreció de inmediato a ayudar, movilizando abogados y utilizando sus redes para difundir la situación. Con el apoyo de la comunidad y la ONG, el movimiento creció rápidamente. La petición reunió cientos de firmas en pocos días, y la historia del jardín amenazado llamó la atención de una emisora de radio local, que se ofreció a entrevistar a Lucas y a algunos vecinos. En la entrevista, Lucas habló sobre la importancia del jardín, no solo como un espacio de recreo, sino como un símbolo de unión y transformación para el barrio. «Este jardín es más que plantas y flores», dijo al periodista. «Es un lugar donde la comunidad encontró esperanza y donde todos contribuyeron a algo bello y duradero. Quitárnoslo es borrar la historia que hemos construido juntos». Las palabras de Lucas conmovieron a muchas personas, y pronto la historia del jardín ganó aún más visibilidad. El ayuntamiento comenzó a recibir correos, cartas y llamadas de personas pidiendo que reconsideraran el proyecto y preservaran el jardín. La presión aumentaba, y Lucas sentía que, por primera vez, la lucha por el jardín estaba tomando una dimensión aún mayor. Finalmente, un representante del ayuntamiento convocó a Lucas y a algunos líderes comunitarios a una reunión. Discutieron la importancia del jardín para el barrio y presentaron las firmas y el apoyo que habían logrado. El representante escuchó con atención, y Lucas percibió que, aunque toda la movilización era impresionante, la decisión aún no estaba asegurada. La constructora tenía intereses económicos considerables en el proyecto, y convencer a las autoridades de proteger el jardín requeriría argumentos sólidos y mucho apoyo. Después de la reunión, Lucas regresó al jardín con una mezcla de esperanza e inquietud. Sabía que estaban haciendo todo lo posible, pero también sabía que el destino del jardín aún estaba en riesgo. Los días siguientes fueron de incertidumbre, y la comunidad permaneció unida, esperando una respuesta. Los vecinos se turnaban para cuidar del jardín, como si cada gesto fuera una forma de protegerlo y demostrar que formaba parte de sus vidas. Finalmente, después de días de espera, llegó la noticia. El ayuntamiento había decidido suspender el proyecto de construcción en el terreno, y en reconocimiento al valor social y comunitario del jardín, declaró la zona como un espacio comunitario protegido. La decisión fue celebrada como una victoria histórica para el barrio. Lucas y los vecinos se abrazaron emocionados, y muchos lloraron de alegría. Esa noche, una celebración espontánea tuvo lugar en el jardín. Los niños jugaban en el parque, los adultos se reunían para conversar y la música de los jóvenes músicos llenaba el aire. El jardín estaba iluminado por pequeñas linternas que los vecinos trajeron, y el lugar parecía mágico, casi como un sueño hecho realidad. Doña Carmen, con los ojos llorosos, abrazó a Lucas y le dijo con voz temblorosa: «Tú lograste esto, Lucas. Nos enseñaste que vale la pena luchar por lo que creemos. Este jardín es una parte de todos nosotros, y nada podrá quitárnoslo». Lucas sonrió, sintiéndose emocionado. Sabía que esas palabras eran sinceras y reflejaban lo que todos sentían. Comprendía que el jardín no era solo suyo, sino de todos los que contribuyeron y que ahora lo veían como un símbolo de resistencia y esperanza. Con la victoria,
Lucas comprendió que el jardín era más de lo que jamás había imaginado. Era un legado que dejaría al barrio, algo que inspiraría a futuras generaciones a cuidar el lugar donde vivían y a creer en el poder de la unión. Esa noche, mientras la celebración continuaba, Lucas sintió una paz profunda. Sabía que el jardín estaba a salvo y que el esfuerzo de cada persona que había luchado por él no sería olvidado. Ahora, más que nunca, comprendía el verdadero valor de ese espacio, una prueba de que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío y transformar sus vidas. La victoria del jardín como espacio comunitario trajo una nueva vida al barrio. Ahora, el lugar estaba oficialmente reconocido como un punto de encuentro, un refugio que representaba la esencia de cada vecino. En los días que siguieron, el jardín se convirtió en algo más que un espacio bonito. Se transformó en el corazón del barrio, donde todos se sentían parte de algo más grande. Lucas continuaba cuidando del jardín con la misma dedicación de siempre, pero ahora lo hacía sabiendo que ese espacio era eterno. Cada día, nuevos rostros llegaban para conocer el lugar, y vecinos de barrios cercanos empezaban a visitarlo, atraídos por las historias sobre la resistencia y la lucha de la comunidad para mantener ese espacio vivo. Una tarde, mientras Lucas regaba algunas plantas, doña Carmen se acercó y le entregó una pequeña planta. Era una flor sencilla, pero de un color vibrante, como si hubiera sido elegida especialmente para ese momento. Ella lo miró con una sonrisa cariñosa y le dijo: «Esta flor es para ti, Lucas, para que nunca olvides lo que has hecho por todos nosotros. Es como tú, una flor que resiste». Lucas aceptó la planta con gratitud y la plantó en un lugar especial, cerca del muro de la gratitud, que seguía recibiendo mensajes de apoyo y cariño de los vecinos. Cada frase escrita, cada flor plantada, reafirmaba la importancia del jardín, mostrando que, incluso en un barrio humilde y olvidado, la belleza y la unión podían florecer. Con el tiempo, el jardín comenzó a acoger pequeñas celebraciones del barrio, como cumpleaños, reuniones y hasta fiestas que reunían a niños, jóvenes y adultos. El parque estaba siempre lleno de niños jugando, y los bancos se llenaban de personas que venían a relajarse, a conversar y a recordar la fuerza que los unía. Cada rincón del jardín tenía una historia, y Lucas sabía que ese lugar era ahora una extensión de la vida de cada uno de ellos. Una tarde tranquila, mientras observaba el jardín, a Lucas se le ocurrió una idea. Quería dejar un mensaje especial para todos los que visitaran el jardín, algo que representara lo que ese espacio significaba para él y para la comunidad. Después de pensarlo un poco, tomó una brocha y se acercó al muro de la gratitud. Con letras cuidadosas, escribió una frase que había sido su motivación desde el comienzo: «Así como estas flores resisten en medio del concreto, nosotros también tenemos la capacidad de florecer y adaptarnos, sin importar las adversidades que nos rodeen». Las palabras parecían resonar en el ambiente, y él sintió que esa frase era el resumen perfecto de lo que el jardín representaba. Los niños, al leerla, sonreían y le preguntaban qué significaba, y Lucas les explicaba pacientemente, diciendo que, al igual que una flor puede crecer en medio de piedras y cemento, todos ellos podían superar las dificultades y encontrar formas de florecer, incluso cuando la vida parecía dura. Al final de ese día, mientras el sol se ponía y bañaba el jardín con tonos dorados, Lucas sintió una paz profunda. Sabía que, a pesar de todas las luchas, el jardín permanecería allí como un testimonio de la perseverancia y la unión de la comunidad. Más que nunca, comprendía que el jardín era un reflejo de la vida de cada persona que había contribuido para que existiera. Era la prueba de que el amor y la determinación podían transformar cualquier lugar, por más improbable que fuera. Doña Carmen, Doña Marta, Don Jairo, los niños y todos los que frecuentaban el jardín formaban una familia. Y Lucas sabía que el verdadero poder del jardín estaba en las manos de cada uno de ellos, quienes ahora cuidaban del espacio con el mismo cariño y dedicación que él siempre había demostrado. Sonrió, sintiéndose agradecido por haber creído en su sueño, por no haberse rendido cuando todo parecía difícil. Esa noche, Lucas dejó el jardín con una certeza renovada: lo que habían construido allí era mucho más que un espacio bonito. Era un legado, algo que inspiraría a futuras generaciones a cuidar el lugar donde vivían y a creer en el poder transformador de la unión.
Sabía que ese jardín seguiría floreciendo, incluso cuando él ya no estuviera allí, y que cada flor que brotara sería un recordatorio de que, por más adversas que sean las circunstancias, siempre hay espacio para la vida y la esperanza. Y si te gustó esta historia, seguro que te encantará la próxima que está apareciendo en tu pantalla. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Hasta la próxima.